Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar con el contrato de descuento. ¿En qué consiste el contrato de descuento? El artículo 729 establece, se entenderá por descuento la operación mercantil en la que el descontatario, miren, aquí tenemos la primera persona, descontatario, transfiere al descontador, miren, descontatario y descontador, un crédito de vencimiento futuro. Y este pone a su disposición el importe del crédito, previa deducción de una suma fijada de común acuerdo. El descontatario deberá responder por el pago del crédito transferido a menos que se hubiera acordado expresamente lo contrario. Entonces, fíjense, pues el contrato de descuento. Ustedes tienen un crédito a favor. El descontatario se llama la persona que tiene a su favor el crédito. Digamos, a mí Zuli me debe 100,000 quetzales. Pero yo necesito el importe del crédito ya. Entonces, yo le digo a Claudia, Claudia, págueme el importe del crédito menos un descuento. O sea, por ejemplo, si el crédito era de 100,000 quetzales, ella me va a pagar 90,000 quetzales. Miren, me va a descontar 10,000. Y luego, ella cuando llegue el momento le va a cobrar el crédito a Zuli y Zuli le va a pagar a ella 100,000 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que al final ella se ganó 10,000 quetzales en la operación, por ponerles un ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque a veces se los pongo a decir, una persona tiene un crédito y se la da a otra, como que nos queda así como que no muy claro. Fíjense, pues, yo tengo unos de mis clientes que son unos grupos musicales, ¿verdad? Son unos grupos de rock y de cumbia. Entonces, fíjense, pues, uno de estos mis clientes, eh, el manager cuando iba a buscar los cheques, ellos trabajaban para una cervecería, ¿verdad? Aquí de Guatemala. Entonces iban a las ferias, ahí hacían conciertos y todo, hasta la fecha siguen así, ¿no? Pero fíjense, pues, ellos tienen una modalidad de pago. Ustedes presentan su factura y se las pagan a los 3 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice conciertos todo este mes y yo presento las facturas a final de mes, pero a mí me lo van a pagar a 90 días, a 3 meses de fecha. O sea, yo meto las facturas hoy y hasta dentro de 3 meses me van a hacer mi pago. Entonces, al siguiente mes, digamos, lo mismo. Meto la factura de los conciertos del mes y me la van a pagar hasta dentro de 3 meses. A partir del tercer mes yo ya empiezo a recibir pagos mensuales, ¿verdad? Porque ya se empiezan a traslapar los pagos. Bueno, el caso es de que mi cliente tenía la urgencia del dinero, él no podía esperar 3 meses, porque tenía unas obligaciones que pagar. Entonces, me dice, mire muchacho, pero yo necesito que me paguen ya. No te preocupes, mira, pues pasa a la ventanilla que está aquí a la par y ahí háblales, ellos te van a ayudar. Se quedó aquel así. Entonces, fíjense, pues, esta cervecería tenía una empresa ahí mismo, ¿verdad? Que era de ellos mismos, solo que era otra empresa con otra sociedad, con otra denominación social, y ellos se dedicaban a hacer descuentos. Entonces, por ejemplo, como él tenía un crédito que vencía dentro de 3 meses, entonces le dijo, mira, fíjate que me dijeron que a mí me puedes ayudar para que me paguen hoy este cheque, esta orden de pago que yo metí. Entonces le dice, claro que sí, con mucho gusto. Le dijo, lo único que te vamos a hacer es el descuento del 5%. A aquel pues le pareció bien porque en ese momento él tenía, parece derogado los 329.
Si quieres, después miramos eso, mientras les voy a seguir explicando, porque el contrato existe en la práctica, de hecho. Entonces, la idea precisamente es eso, que ustedes les descuenten una parte del crédito y de ahí les paguen el importe. Entonces, a mi cliente le descontaban el 5% y de ahí esta empresa de descuento le extendía de una vez el cheque, ¿verdad? Le extendía de una vez el cheque. Entonces, eh, cuando, y obviamente cuando ya se vencía el pago, pues ellos cobraban el crédito y todos contentos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a mí me da risa porque era de ellos mismos, o sea, era de la misma corporación. Entonces al final ellos lo que hacían era que se quedaban con 5% más del pago del que correspondía, pero la operación mercantil que se hace es precisamente esa, es el descuento, ¿verdad? Yo le digo al descontador, mira, tengo un crédito, pagámelo. Y él me dice, sí, te lo pago, pero te voy a descontar una cantidad. Entonces no me da el importe total del crédito, sino que me le descuento un porcentaje. ¿Verdad? Y así funciona básicamente el contrato este. Claudia, ¿no me hace favor de decirme cuál es el número de decreto que le aparece ahí? Porque así lo voy a corroborar porque pues, yo había verificado todas las reformas y no me aparecía esto. Lick, fíjese que me indica aquí derogado por el artículo 35 del decreto número 1-2018, ley de los contratos y factoraje y de descuento. Voy a corroborar. Pero igual, el contrato es básicamente el mismo, ¿verdad? La operación de crédito que se hace es básicamente la misma, ¿verdad? Se descuenta un porcentaje del crédito. En la práctica, como les digo, así es como funciona, ¿verdad? Ustedes les van a pagar dentro de 3 meses en un pago que tienen en una empresa. Entonces, la empresa de descuento lo que hace es que les descuenta, ¿verdad? Les descuenta un porcentaje y les paga el resto del importe del crédito, ¿verdad? Y obviamente ellos se quedan con el derecho de cobrar el crédito cuando se cumpla el plazo respectivo. Y ahí tenemos el reporte en el 744. Fíjense, pues el reporte, este se parece a un contrato atípico que vamos a ver que se llama underwriting. Es parecida a la operación. Eh, Algunos contratos atípicos ya, digamos, los han regulado, eran atípicos y algunos años después pues, fueron regulados en las legislaciones. Entonces, en algunas legislaciones ya no son atípicos, o en algunos legislaron figuras muy parecidas, aunque no necesariamente iguales. Entonces, el reporto es uno de estos. Esto se parece mucho al underwriting. El underwriting, fíjense, pues establece, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de crédito de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Este se parece mucho al que vimos anteriormente, al descuento. Lo único que aquí la operación tiene que ver con títulos de crédito. Yo tengo una cantidad de títulos de crédito y yo se los doy
al reportado. Yo soy el reportador. No, yo soy el reportado. Yo le doy una cantidad de títulos de crédito al reportador. El reportador adquiere esos títulos de crédito y me paga el importe. Obviamente, pues no porque se los voy a estar dando, ¿verdad? Y obviamente él después los va a poder cobrar. Pero él se compromete que después de un plazo determinado me va a devolver otros títulos de crédito. No los mismos, porque esos ya los cobró. Otros títulos de crédito. Pero menos un descuento. Entonces yo le voy a devolver el dinero, obviamente también, ¿verdad? Que él me dio por el importe de los títulos menos un descuento. Entonces es una operación de crédito, ¿verdad? Básicamente lo que están haciendo es que se están prestando dinero, pero lo están garantizando por medio de títulos. Miren de nuevo, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo conveniente, contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará con la entrega cambiaria de los títulos. Luego tenemos otro contrato que se llama contrato de tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito también está regulada en una ley especial, pero básicamente, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? Miren, estos negocios de crédito, estas tarjetas de crédito, tienen su origen en los Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente, como la mayoría de este tipo de cosas. Estas tuvieron su origen en Estados Unidos. La idea es de que hay un emisor de tarjeta de crédito. La primera tarjeta de crédito que hubo fue la Diners Club, ¿verdad? Así se llama, hasta la fecha todavía existe esa marca de tarjeta de crédito. Y se llama Diners Club porque, ay Dios, yo no sé inglés. Diner es como cena en inglés. Entonces es como el club de cenar, algo así. Entonces era el lugar donde los caballeros se juntaban a comer. Entonces, para que no cargaran efectivo, este Diners Club empieza a emitirles una tarjeta a los miembros del club y ellos podían con esa tarjeta pagar, ¿verdad? Digamos, y después ellos, pues obviamente tenían que reembolsar el efectivo. Y ahí es donde se crea la tarjeta de crédito, ¿verdad? La primera Diners Club. Luego, al poco tiempo, cuando se empieza a popularizar, se crea la competencia que es American Express, que también hasta la fecha sigue. Otras de las marcas famosas de tarjetas de crédito son Visa y Master. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de tarjetas que ustedes van a ver son de esas cuatro. Diners Club, esas de las menos común. American Express, Mastercard y la más común regularmente que van a ver va a ser la Visa. Aunque se las emitan diferentes bancos, digamos, diferentes empresas de grupos financieros diferentes, siempre van a ir siempre van a tener, por ejemplo, Visa o Mastercard o American Express, alguna de esas. Entonces, ¿cómo funciona esto de la tarjeta de crédito? Bien, la idea es de que las tarjetas de crédito, el emisor de la tarjeta de crédito es una empresa de tarjeta de crédito, ¿verdad? Como les digo. Ellos se dedican a colocar, digamos, las tarjetas. Ellos se las extienden a personas. Estas personas pueden ser particulares o pueden ser empresas jurídicas. O sea, ustedes pueden tener una tarjeta de crédito, yo puedo tener una tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, si nosotros formamos una SA, una sociedad anónima, nosotros también podríamos pedir una tarjeta de crédito a nombre de la sociedad anónima, ¿me entienden? Entonces, tanto personas individuales como jurídicas pueden ser o pueden ser tenedores de una tarjeta de crédito. Ahora,
Entonces aquí ya vamos, miren, la tarjeta de crédito, la empresa de tarjeta de crédito, la vamos a llamar para diferenciarla de sí de la tarjeta. ¿Ah? La empresa de tarjeta de crédito, el tarjetaviente, que esa es la persona individual o jurídica que tiene la tarjeta, a quien se le extiende la tarjeta. Y luego tenemos a un tercer involucrado que se llaman establecimientos afiliados. Para que ustedes puedan pagar con tarjeta en determinado lugar, el establecimiento tiene que estar afiliado al pago de tarjeta de crédito, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora ya aceptan casi que todas las tarjetas de crédito, pero hubo un tiempo que en algunos lugares solo les aceptaban Visa, o solo les aceptaban Mastercard, o solo les aceptaban tal, ¿verdad? Ahora, como les digo, ya tienen hasta 3 POS ahí, les aceptan todo tipo de tarjetas. Hasta PayPal emite tarjeta ahora. Entonces, bueno, el caso es de que ustedes para poder pagar tienen que utilizar la tarjeta en un establecimiento afiliado. Ahora, jóvenes, ya los establecimientos afiliados cada vez son más, digamos. O sea, yo me acuerdo que antes uno se iba a comer un ceviche a la blanca en Escuintla y solo aceptaban efectivo. Ahora ya les aceptan tarjeta. Ya se dieron cuenta de que es un buen negocio. Es que antes no les gustaba, ahorita les voy a explicar por qué no les gustaba. Pero ya se dieron cuenta que con el volumen que pueden cobrar con tarjeta de crédito, al final ganan más. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos un día con mis primos, éramos 18, y eso quedamos más o menos la mitad de los que somos. Y entramos a esa cevichería en Escuintla, precisamente, y empezamos a pedir cerveza, pedimos ceviches. Entonces vino mi primo y dijo, mucha, paguemos, y seguimos, ¿verdad? Pero paguemos de una vez para lo que ya habíamos consumido. Y cuando intentamos pagar con tarjeta de crédito, no, dijeron que no se podía pagar con tarjeta de crédito. Entonces ajustamos con el efectivo que teníamos y logramos pagar y nos fuimos para otro lado. Si ellos hubieran aceptado tarjeta de crédito, nos hubiéramos quedado ahí y hubieran vendido más. Éramos 18, imagínense. Bueno, el caso es que miren 3 sujetos, 3 elementos. La empresa de tarjeta de crédito, el tarjetaviente y el establecimiento afiliado. La empresa de tarjeta de crédito regularmente la van a ver ustedes como parte de un grupo financiero, o sea, va a estar vinculado a un banco. No necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, Promérica, ellos empezaron como empresa de tarjeta de crédito, después se convirtieron a banco, ¿verdad? Pero regularmente, digamos, por ejemplo, todos los grupos financieros tienen su empresa de tarjeta de crédito. BI, digamos, tiene su empresa de tarjeta de crédito, GIT Continental tiene la suya y así. ¿Ah? Todas las tarjetas, todos los bancos o los grupos financieros tienen su empresa de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo funciona eso? La tarjeta de crédito, pues como su nombre lo indica, es una tarjeta que me da crédito. Yo tengo preautorizado un crédito determinado, por ejemplo, 8,000 quetzales, o 16,000 quetzales, o 100,000 quetzales. Depende. ¿Depende de qué? Depende de un montón de factores, depende de cuánto ustedes ganan. Si ustedes ganan mucho, la tarjeta de crédito les va a autorizar mucho. Ustedes ganan poco, la tarjeta de crédito les va a otorgar poco. Pero también tiene mucho que ver, digamos, con el, con el buen cliente que ustedes sean. Por ejemplo, nosotros teníamos una tarjeta de crédito, nos autorizaron $1,000, 8,000 quetzales. La usábamos, pagábamos, poquito, la usábamos, pagábamos y así nos íbamos. De repente, cuando nos vimos a dar cuenta, teníamos $2,000 de crédito, sin pedirlo, ¿va? Automáticamente. Cuando preguntamos, nos dijeron, no, lo que pasa es que como son muy buenos clientes, les autorizaron más crédito. Y después nos lo volvieron a subir. Vaya, cuando veo, pucha, dije, "Ay, con esta cantidad de dinero ya es una cantidad grande, pero obviamente hay que devolverla". Bueno, entonces, la tarjeta de crédito les preautoriza un crédito, una cantidad de crédito, que ustedes la pueden ir usando poquito a poquito. Entonces, por ejemplo, ustedes van a comer y pagan una tarjeta de crédito, van a comprar ropa, pagan con una tarjeta de crédito, van al cine, compran con una tarjeta de crédito, van al súper, compran con la tarjeta de crédito. Pero después de un tiempo, ustedes van a tener que pagarle a la empresa de tarjeta de crédito lo que les prestó, obviamente, ¿verdad? No, no es gratis. Entonces, ¿qué ganan ustedes? Bueno, ustedes como tarjetavientes ganan el que tienen la disponibilidad
inmediata del dinero. Digamos, no tienen dinero porque todavía no les han pagado, pero pueden disponer de ese dinero para tarjeta de crédito. Y luego, entonces, básicamente esa es la ventaja que tienen. Hay un montón de operaciones, por ejemplo, por internet y todo que se tiene que pagar con tarjeta de crédito necesariamente. Entonces facilita mucho, mucho los negocios también internacionales. El afiliado, ¿qué gana? Bien, el afiliado, lo que pasa es de que el afiliado, él lo que gana es que le van a pagar con una tarjeta de crédito, el establecimiento afiliado. O sea, lo que les decía yo, si la cevichería hubiera tenido pago con tarjeta de crédito, nos hubiéramos quedado ahí toda la tarde y hubiéramos consumido un montón hubiéramos gastado un montón de dinero. Entonces, la empresa afiliada lo que gana es el recibir el pago. El pago, digamos, ellos lo reciben y pum, se va directo a una cuenta. Y de cada mes a ellos les liquidan y les dan el dinero. Aquí viene lo que no le gusta a ellos, menos un porcentaje, porque la empresa de tarjeta de crédito tiene que ganar algo también. Entonces ellos le cobran un porcentaje, el 2 o el 3%, al establecimiento afiliado por usar el servicio de la tarjeta de crédito. Hay empresas grandes, por decir, McDonald's, ellos, el volumen de ventas es tan grande que a ellos no les importa ese 2 3%. Es más, estoy seguro que ellos hasta más bajo van a ser el porcentaje. Entonces ellos cobran más. Pero por ejemplo, los negocios más pequeños muchas veces le dicen a uno, pero mire, con tarjeta tiene el recargo del 3%, tiene el recargo del 5%. O sea, le cargan ese costo al consumidor, ¿verdad? La tarjeta de crédito que gana, yo, bueno, como les digo, la tarjeta de crédito lo que gana es que ellos le cobran un porcentaje al establecimiento afiliado. La tarjeta de crédito, lo normal es de que a mí, el afiliado, no me va a cobrar intereses. O sea, les explico. Si yo gasto 300 quetzales o 1000 quetzales en el mes, pero los pago a tiempo, a mí no me cobran ni un centavo de interés. Ahora, si me atraso en los pagos, entonces ahí me van a cobrar intereses moratorios. Hay diferentes tarjetas de crédito, jóvenes, pero normalmente les digo. Entonces ahí van a cobrarles intereses moratorios. O sea, si pagan, si nos atrasamos, ahí sí nos van a cobrar intereses. Y es peligroso porque nos los pueden capitalizar, entonces la deuda puede crecer mucho. Entonces, con las tarjetas de crédito, pues hay que pagar a tiempo. Ahora, si uno paga a tiempo, no le cobran intereses. ¿Qué más gana la tarjeta de crédito? Bueno, la tarjeta de crédito gana porque ellos les cobran a ustedes una membresía anual. ¿No? Las tarjetas de crédito cobran una membresía anual. Entonces, esa membresía anual, pues, imagínense de todas las tarjetas de crédito que hay, ¿cuánto pueden sacar de esa membresía anual? Entonces, yo le pido al banco que no me la cobre y no me la cobran, pero tengo que ir a pedírselo, ¿no? Si no, se me la cobran. Entonces, eh, yo les digo de que a mí cuando me ofrecieron la tarjeta me dijeron de que era libre de membresía de por vida. Y entonces al final pues no me la cobran, pero sí me la han intentado cobrar. Si uno se deja, se la cobran. Entonces de ahí gana también. De ahí ganan de otras cosas como seguros y servicios que prestan a través de la tarjeta de crédito. Yo me recuerdo que a mí me habían ofrecido una vez un servicio de grúa, que era algo así como un seguro, ¿verdad? De grúa, de asistencia mecánica, vidrios rotos y no sé qué con la tarjeta de crédito. Pero bueno, entonces son diferentes servicios que prestan a través de la tarjeta de crédito. Básicamente así es como funciona. La tarjeta de crédito le da la tarjeta al tarjetaviente, el tarjetaviente va a gastar dinero en los establecimientos autorizados. El establecimiento autorizado, él por usar el servicio de la tarjeta de crédito, la tarjeta le cobra un porcentaje, pero mes a mes le liquida eh, las ventas que se han cobrado con tarjeta. Entonces, yo tengo mi cuate que tiene un negocio y me dice, mira vos, me dice, lo de la tarjeta de crédito para mí fue una bendición, me dice. Porque yo antes solo en efectivo cobraba, mejor ya cobro en tarjeta de crédito y todo eso que mete en tarjeta de crédito me dijo es como un ahorro porque hasta el fin de mes lo miro. Entonces no me lo puedo gastar en nada, entonces ahí está. Entonces al final él estaba contento y dice que sí le subieron las ventas eh, con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Desde que se fue el pago con tarjeta de crédito. 757.
Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las expide y la firma autógrafo de la persona a cuyo favor se extiende. El plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a las mismas o en lo que corresponda las normas de las cartas órdenes. Por el financiamiento a través de tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que se indique en el artículo 757 bis de este código. A los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de los pagarés, a excepción de la tasa de interés convencional. Y otra ventaja que nos da la tarjeta de crédito es que se puede utilizar a nivel internacional, ¿verdad? Eso es una bendición, ¿verdad, jóvenes? Porque, digamos, yo tengo mi familiar que él se fue a España y, miren, básicamente lo carterearon, ¿verdad? En España parece que hay los denominados carteristas, ¿verdad? Que es gente que tiene la mano muy fina y se le pegan a uno un empujoncito y cuando uno siente ya le quitaron la billetera. Mi familiar dice que él se acercaron como de una institución benéfica a pedirle una donación y él sacó su billetera y en la billetera llevaba todo el dinero que llevaba para el viaje, en efectivo. Y entonces viene él, saca un billete de 10 euros, creo que me dijo, y entonces se los da y le ponen así sobre la billetera una hoja para que él firme. Entonces le dice, no, 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 no quiero firmar. Y cuando quita la hoja, ya no estaba su dinero. ¿Ya? Me dice, mira vos, o sea, fue en cuestión de segundos. O sea, yo cuando dice que le pusieron la hoja, él inmediatamente la quitó, ya no estaba el dinero. Y ya la gente que estaba alrededor, todos se habían desperdigado. Y total de que en los metros se les pegan, ¿va? Entonces, muchas veces cuando la gente viaja es mejor no llevar tanto efectivo, ¿verdad? Porque pues es peligroso, ¿va? En todos lados hay gente larga, ¿va? Jóvenes, especialmente en Europa. Y la cuestión es, como dice, que no les hacen nada, porque digamos, regularmente se roban dinero y creo que tienen que ser más de 3.000 euros o más de 5.000 euros, algo así, para que la pena sea grave. De ahí los agarran y los sueltan en el ratito, ¿verdad? A los carteristas, entonces lo hacen casi que impunemente, ¿ah? Entonces, en ese sentido, son una bendición las tarjetas de crédito. Tenemos otro contrato, jóvenes, que es el contrato de fideicomiso. Este contrato, este sí es largo, joven, ¿verdad? Probablemente el más largo de los que vamos a ver. ¿Qué es básicamente el fideicomiso? En el fideicomiso, aquí vamos a encontrar nosotros a tres personas, a tres elementos personales. Tenemos al fideicomitente, tenemos al fiduciario y al fideicomisario. Miren, tres personas. Fideicomitente, que el fideicomitente es el dueño de los bienes. Entonces, esta persona, el fideicomitente, agarra una cantidad de bienes de él o dinero y lo pone o se lo da, digamos, al fiduciario. El fiduciario, vamos a ver de que solamente puede ser un banco, salvo algunas excepciones, pero lo normal es que sea un banco. El fiduciario, el banco, se va a encargar de administrar el dinero para el objeto que le hayamos dado. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de fideicomiso. Entonces, el fiduciario es el que se va a encargar de administrar el fideicomiso, digamos. Ellos solo se van a encargar de administrar el fideicomiso. Y el fideicomisario, perdón, el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y
Por ejemplo, dos personas se divorcian, un hombre y una mujer que están casados se divorcian, pero tienen hijos. Entonces, fíjense, pues, lo que nos piden muchas veces es pagar las pensiones presentes y garantizar el pago de las pensiones futuras. Perdón, para poder aprobar el divorcio. ¿Cómo le hacemos nosotros para garantizar las pensiones futuras? Miren, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, la gente pobre lo que hacemos es de que le pedimos a alguien que nos sirva de fiador mancomunado solidario. Entonces, si yo no pago, mi fiador va a tener que pagar las pensiones alimenticias, pero cuesta encontrar un fiador, aunque se encuentran, a veces un familiar o algo así se encuentra. Entonces, o podríamos, por ejemplo, garantizarlas con una hipoteca, podríamos garantizarlas con una prenda, o podríamos hacerlo con un fideicomiso. Yo incluso podría poner una determinada cantidad de dinero en el fideicomiso y que el banco le vaya dando una cantidad mensual a, al fideicomisario o a los fideicomisarios. ¿Me entienden? Entonces, hay diferentes formas de poderlos hacer. Yo tengo unos de mis amigos que ellos en algún momento de su vida les ofrecieron unas gasolineras de la marca de la Conchita. Entonces, ellos, digamos, tuvieron que pasar por un montón de capacitaciones, hasta pruebas psicológicas y todo, para que les dieran el contrato, digamos, ¿verdad? Pero una vez firmaran el contrato con la empresa de la Conchita, ellos tenían que, la empresa, digamos, les montaba la gasolinera. Entonces, y luego la gasolinera obviamente les iba a vender la gasolina y de la gasolina que vendía mi amigo, le daba un porcentaje a la empresa, digamos. Pero al firmar el contrato, ellos tenían que dar, no me recuerdo, creo que eran 250,000 quetzales en garantía, en depósito, digamos, ¿verdad? Entonces ellos entregaban 250,000 quetzales como garantía de la buena gestión que iban a hacer de la gasolinera. Y al terminar el contrato, les devolvían esos 250 quetzales porque eran como un depósito. Entonces ellos al final llegaron a tener 5 gasolineras. Ya hace unos años los devolvieron todas. Llegaron a tener 5 gasolineras. Entonces con la primera gasolinera ellos pagaron en efectivo, digamos, el depósito de los 250,000 quetzales. Cuando deciden agarrar la segunda gasolinera, tienen que volver a pagar otros 250,000 quetzales por el contrato de la segunda gasolinera, también en depósito. Pero entonces a ellos ya se asesoran de un abogado. Y el abogado les dice, miren, lo más conveniente acá es de que ustedes no den la garantía directamente en efectivo, sino que mejor constituyan la garantía en fideicomiso por 250,000 quetzales. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que en el fideicomiso, la cantidad que está en el fideicomiso, digamos, esos 250,000 quetzales van ganando intereses. Entonces, digamos, a 10 años, cuando les devolvieron el dinero de la primera gasolinera, les devolvieron 250,000 quetzales, lo mismo que ellos habían dado. Pero en las demás gasolineras, cuando los devolvieron, les dieron a ellos los 250,000 quetzales más todos los intereses que habían ganado como por 10 años. Ese dinero en el fideicomiso en garantía. Entonces, miren, ahí podemos utilizar también el fideicomiso, ¿no? Entonces, básicamente así funciona, ¿verdad? El fideicomitente es el dueño de los bienes y él pone los bienes a disposición del fideicomiso. Quien los tiene es el fiduciario, que va a ser siempre un banco. El banco se encarga de administrar el fideicomiso y este le va a dar, bueno, va a cumplir la obligación o el objeto para el cual se haya constituido el fideicomiso, ¿verdad? Porque puede ser eh, un montón de fideicomisos. Bien,
En general pueden ser de tres formas, pueden ser en administración, en garantía o fideicomiso de inversión, ¿verdad? Pero la aplicación que se le da puede ser infinita. Yo, por ejemplo, yo les conté la vez pasada que hubo un tiempo que estuve trabajando con unos constructores. Ellos no, bueno, no, desarrolladores eran, no eran constructores. Me explicaron la diferencia, ¿no? Pero bueno, ellos eran desarrolladores inmobiliarios. Entonces ellos desarrollaban proyectos inmobiliarios, edificios, centros comerciales, colonias, lotificaciones. Colonias me refiero yo a una colonia con las casas ya construidas. Y las lotificaciones me refiero a una colonia en la que hay lotes, todavía no hay casas construidas. Todo eso lo hacían ellos, ¿verdad? Desarrollaban ese tipo de proyectos. Eh, lo importante es cómo ellos lo realizaban. Fíjense, pues ellos habían, financiaban con dinero propio, con dinero de inversores y con dinero del banco. Pero lo importante es de que el banco, digamos, lo que hacía era que creaba un fideicomiso y el fideicomiso lo administraban ellos. Entonces, todos los bienes, digamos, estaban en el fideicomiso. ¿Por qué estaban ahí? Porque el banco le había dado el dinero a la empresa para hacer el edificio. Entonces, todos los apartamentos de la empresa esta estaban a nombre del fideicomiso. No a nombre del banco, a nombre del fideicomiso. Entonces, la idea era que estos empezaron a vender el edificio, digamos, supongamos que este es el edificio, empezaron a vender el edificio en planos, cuando el edificio todavía no existía. Entonces, por ejemplo, era con Zuli, le decía, Zuli, mire, le vendo un apartamento en este edificio que vamos a construir aquí. Y le enseño un apartamento modelo, mire, así va a quedar el apartamento, mire, que chilero, que no sé qué. Entonces viene Zuli y me compra. Y lo mismo hago con Oscar, con Gisela, con Eduardo, con Claudio. Todos me compran apartamentos. Entonces, miren, todos ustedes se comprometen a que me van a pagar a mí una determinada cantidad mensual, pero al término de un año me van a haber pagado el enganche, que es el 25% del valor del apartamento. Entonces, miren, durante un año ustedes me están pagando a mí cuotas de un edificio que todavía no existe, pero el edificio yo ya lo estoy construyendo. Al año, ustedes me tienen que tener pagados el enganche y yo en ese momento les voy a entregar el apartamento. O sea, yo ya tengo que tener construido el edificio. ¿Estamos bien? Y a partir de ahí ustedes van a adquirir un crédito con el banco y me van a pagar a mí la totalidad del edificio. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, miren, el mismo banco del fideicomiso les presta el dinero a ustedes, o puede ser otro banco, eso no importa. Y ustedes le pagan, me pagan a mí, o sea, le pagan al fideicomiso. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco viene y dice, bueno, vamos a ver, de este apartamento ustedes me deben tanto. Entonces, del pago, el banco aparta lo que le corresponde a él y el resto ya no lo libera a nosotros, a la empresa. Es como nuestra ganancia. Y entonces, cuando ya le pagaron al banco, el banco libera del fideicomiso al apartamento y ya lo inscribe a nombre de Gisela, a nombre de Zulia, a nombre de Claudia, a nombre de Eduardo, a nombre de Oscar. ¿Estamos bien? Entonces, miren, es otro uso práctico que se le da al fideicomiso. Entonces, básicamente, así es como funciona el fideicomiso. Artículo 766. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Fideicomitente, en el artículo 677. El fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. El que no puede heredar por incapacidad o indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario.
Entonces, miren aquí, el fideicomiso yo lo puedo crear por medio de contrato, por medio de testamento, por medio de una disposición de última voluntad. Pero en el testamentario, si yo soy incapaz o soy indigno para testar, para recibir el testamento, mejor dicho, también soy indigno o incapaz para poder ser fideicomisario en un fideicomiso testamentario. Por los menores incapaces y ausentes pueden constituir fideicomisos sus representantes legales con autorización judicial. Puede también constituirse por apoderado con facultad especial. Entonces, miren, un menor, un incapaz, un ausente, sus representantes legales pueden constituir fideicomisos sobre sus bienes, pero tienen que tener autorización judicial o notarial, ¿verdad? Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, un trámite que está ahí en la ley de jurisdicción voluntaria y ese lo vamos a ver en notariado. Fiduciario. Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido especialmente autorizados para ello por la Junta Monetaria. Y aquí anótenle ver 76 al 768, anótenle ver 76 de la Ley de Mercado de Valores y de Mercancías. De la Ley del Mercado de Valores y de Mercancías. Lo que pasa es de que ahí está regulado el fideicomiso de inversión, que es un fideicomiso que tiene por objeto invertir los bienes del fideicomiso, digamos, en la bolsa. Entonces, en ese tipo de fideicomiso puede ser, hay otro tipo de instituciones que están autorizadas para ser fiduciarios, pero la regla general es de que es un banco, ¿verdad? Que va a ser un banco. Esa ley del mercado de valores y de mercancías también la vamos a ver, es una ley especial de las que vamos a ver, entonces eh, ahí es un momento, vamos a regresar a hablar de este fideicomiso. El fideicomisario, ya vemos que el fideicomitente tiene que ser una persona civilmente capaz, pero también sus representantes legales con autorización judicial o un apoderado que esté legalmente facultado, un apoderado es un mandatario, ¿verdad? También puede constituir el fideicomiso. El fiduciario, ya vimos de que tiene que ser un banco. Hay algunas excepciones, pero lo normal es que un banco. Y luego tenemos al fideicomisario. Este fideicomisario puede ser cualquier persona. Por ejemplo, ¿podría ser el fideicomisario un menor de edad? Sí. El ejemplo que les ponía hace un rato de las pensiones alimenticias. Yo para garantizar la pensión alimenticia de mis hijos, lo que hago es que constituyo un fideicomiso y ese fideicomiso les da una cantidad, por darles un ejemplo, de 10,000 quetzales mensuales a cada uno de mis hijos. A ver, qué pensionota la que pagaría yo. ¿Cómo no? Como que vivo con ellos, no pago pensión. Entonces, eh, pero pueden ser menores de edad. Los fideicomisarios, de hecho, puede ser cualquier persona. Fideicomisario puede ser cualquier persona que en el momento en que, de acuerdo con el fideicomiso, le corresponda entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad de adquirir derechos. No es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomiso sea individualmente designado en el mismo, que el fideicomisario, perdón, sea individualmente designado en el mismo, siempre que en el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan las normas o reglas para determinación posterior. Por ejemplo, que yo les dijera, bueno, a mis 3 hijos, el primero que se gradúe de la universidad es el que va a tener la mayor cantidad de dinero del fideicomiso, por ejemplo. El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. El fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como fideicomisario, como fideicomitente, me puedo poner a mí mismo, dijo el Huiteco, como fideicomisario.
¿no? Yo soy el que constituye el fideicomiso, pero yo soy el beneficiario del fideicomiso también. El que sí no puede ser fideicomisario es el fiduciario, ¿verdad? El banco. El banco no puede ser fiduciario de dichos contratos. Contrato o testamento. El fideicomiso lo vamos a hacer constar por medio de contrato o por medio de un testamento. O sea, yo puedo constituir el fideicomiso por medio de un contrato, ¿no? Un contrato, comparecemos en escritura pública, realizamos el convenio y ya. O puede ser también en testamento. Yo, por medio de testamento, al eh, dictar mi disposición de última voluntad, ahí yo creo, ¿verdad? El, el fideicomiso. Entonces, por ejemplo, yo puedo heredarle a mis hijos en el testamento, pero el dinero se los voy a dejar en un fideicomiso, porque hace que se lo van a gastar. Entonces, se los dejo en un fideicomiso por 15 años para que les vayan dando ahí una cantidad mensual y al final de los 15 años que ya les entreguen los bienes, ya cuando ellos estén preparados para poderlos administrar. Miren, o sea, la aplicación, digamos, puede ser de diferentes formas. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Miren, constituirse por contrato, cuando es por medio de contrato se le llama constituir el fideicomiso. Y cuando es por medio de testamento se le llama instituir el fideicomiso. Solemne. El fideicomiso es solemne. ¿Se acuerdan qué contratos son solemnes? Son aquellos contratos que deben hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Este contrato es solemne. ¿Verdad? En el caso del que se hace en el testamento, pues el testamento también es solemne. Pero el que hacemos por contrato es solemne, debe hacerse en escritura. El contrato en el 771. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por ley pueden designar personas para que se encarguen de la administración de bienes. O sea, por ejemplo, si el juez va a declarar administradores para un menor, él puede poner los bienes del menor, por ejemplo, en fideicomiso. Puede ser, está dentro de las facultades del juez. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Tienen un musicón allá afuera, ya, ya se fue. No, no se ha ido. Ganas de un trago me dieron ya con ese. Voy a cerrar la ventana mejor. Se fue. Si no se designa al fiduciario, el fiduciario lo puede nombrar el juez. ¿Verdad? Pero ya vimos que uno de los requisitos es de que en el mismo acto de la designación la tiene que firmar el fiduciario y aceptarlo, pero puede ser que se constituya por testamento. En el testamento no indiquemos quién va a ser el fiduciario. Entonces ahí en ese caso lo puede designar el juez. Que, que en el caso de testamento no se designa nominalmente al fiduciario, el juez nombrará al que proponga el fideicomisario y en su defecto, el juez hará la designación. Ahora vámonos hasta el 779, ausencia de fideicomisario.
Cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderán a la Procuraduría General de la Nación los derechos a que se refiere el artículo anterior. Y el artículo anterior se refiere a los derechos del fideicomisario. El fideicomisario tiene los derechos siguientes. Uno, ejercitar los que deriven del contrato o acto constitutivo, exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. Tres, pedir la remoción del fiduciario por las causas señaladas en el artículo 786 de este código. Cuarto, impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las disposiciones que rijan al fideicomiso y exigir judicialmente que se restituyan al fiduciario los bienes que como consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio fideicometido. Quinto, revisar en cualquier tiempo por sí o por medio de las personas que designe los libros, cuentas y comprobantes del fideicomiso, así como mandar a practicar una auditoría. Todos los bienes que se encuentren en el fideicomiso son inembargables. Inembargabilidad en el 782. Los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables por sus acreedores, pero sí lo son los frutos que el fideicomisario perciba del fideicomiso. O sea, no me pueden embargar los bienes fideicometidos, pero sí me pueden embargar el dinero que me pague a mí el fideicomiso. Podrá notarse los bienes fideicometidos con el objeto de gozar preferencias sobre los derechos de las personas que se consigna el artículo 788 de este código. Cuando se trate de bienes no objeto de registro, el fiduciario deberá extender constancia de enterado para tenerlo presente en el momento de la liquidación. Derechos del fiduciario. El fiduciario tiene los derechos siguientes. Uno, ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieren para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o que contenga el documento constitutivo. Dos, ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para defensa del patrimonio fideicometido. Tres, otorgar mandatos especiales con representación con relación al fideicomiso. Cuarto, percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. O sea, yo tengo que pagar al banco por ser el fiduciario. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fin del fideicomiso. Solamente si estoy autorizado puede invertirse el dinero en fideicomiso en bolsa o en títulos de crédito o en títulos valor. 784. Salvo autorización expresa en contrario, dada por el fideicomitente, en el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez, emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operan en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califique como primer orden la Comisión de Valores. Remoción del fiduciario. El fiduciario se puede remover, lo vamos a remover con autorización judicial. El fiduciario debe ser removido si no cumple con las instrucciones contenidas en el documento constitutivo del fideicomiso. Segundo, si no desempeña su cargo con la diligencia debida. Tercero, si tiene intereses antagónicos con los del fideicomisario.
La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso, a menos que su sustitución sea imposible. O sea que si removemos al fiduciario, lo que tenemos que hacer es nombrar otro fiduciario, ¿verdad? No, no vamos a terminar el fideicomiso por eso. Extinción del fideicomiso. El fideicomiso termina por la realización del fin para el que fue constituido, por hacerse imposible por su realización, por haberse cumplido la condición resolutoria que haya quedado sujeto. Por ejemplo, si yo le dije a mi hija, eh, te voy a dar el fideicomiso, pero bajo la condición de que no te cases con Juan Pérez. Y ella se casa con Juan Pérez, entonces mire, cumplió la condición resolutoria, pierde el derecho. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si no fuere posible sustituirlo, por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario, perdón, sea incapaz, enfermo incurable o institución de asistencia social. O sea, ¿cuál es el plazo máximo del fideicomiso? 25 años. Máximo. ¿Cuándo puede durar más de 25 años? Bueno, vamos a los casos de excepción. Cuando la persona que vaya a ser el fideicomisario es incapaz. Es una persona que no puede, digamos, administrar el mismo su vida. Es una persona que tiene una discapacidad mental, por decirlo un ejemplo. Entonces, miren, en ese caso, a esta persona yo sí le puedo poner de fideicomisario por más de 25 años, ¿verdad? Porque es una persona que es civilmente incapaz. Y lo mismo sucede también con los enfermos incurables y con las instituciones de asistencia social. O sea, si yo dejo un fideicomiso a favor de una institución de asistencia social, ese sí puede durar más de 25 años. No establece cuánto más, pero establece que ese es un caso de excepción que sí puede durar más de 25 años. Octavo, por sentencia judicial. Por sentencia judicial también se puede terminar el fideicomiso. Efectos. Los efectos de la extinción del fideicomiso es de que los bienes normalmente regresan a, bueno, el fiduciario los va a entregar a quien corresponda. Eso según lo que establezca el título que creó el fideicomiso. Puede ser que el fideicomitente estableció que al terminar el fideicomiso los bienes van a ser de regreso para él. No se le van a devolver los bienes. O él podría establecer, por ejemplo, que al terminar el fideicomiso los bienes se le entreguen al fideicomisario. O incluso él podría establecer que al terminar el fideicomiso se le entreguen a otra persona o una institución de asistencia social, ¿verdad? Entonces eso depende de lo que dispuso el fideicomisario, el fideicomitente, perdón. 788. Efectos de la extinción. Al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tengan en su poder el fiduciario deben ser entregados a quien corresponda, según las disposiciones del documento constitutivo o sentencia judicial en su caso. Y en su defecto, al fideicomitente o sus herederos en los casos señalados en los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 787 de este código, y al fideicomisario en los casos señalados en los incisos 1 y 7. O sea, si no se estableció nada al respecto, entonces en los casos de los artículos 1 y 7 le van a quedar al fideicomisario por el transcurso del plazo máximo y por la realización del fin para el que fue constituido. Y en los demás casos le van a quedar al fideicomitente o a sus herederos, según sea el caso. Ahora, si el fideicomitente estableció qué va a pasar con los bienes cuando termine el fideicomiso, pues eso es lo que debe
de pasar. Plazo mayor del legal. Ya vimos que el plazo máximo del fideicomiso es por 25 años. Los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. O sea que si yo otorgo, por ejemplo, un fideicomiso por 50 años, el fideicomiso es válido. Lo único que el plazo se reduce a los 25 años legales. Cuando se designe un fideicomisario a una entidad estatal o a una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso, que si nos dice, miren, puede ser indefinido. Entonces, en estos casos, miren, si puede ser indefinido. Cuando el fideicomitente le transfiere los bienes al banco, aquí hay una transferencia de propiedad, o sea, porque los bienes pasan a propiedad del fideicomiso. Entonces, cuando éste le traslada los bienes al fiduciario, digamos, para que los ponga en nombre del fideicomiso, esa traslación de bienes, ese traspaso de bienes no paga impuestos, está libre de impuestos. Y cuando el fiduciario le devuelve los bienes al fideicomitente, esa también está libre de impuestos. O sea, miren, tanto la entrega como la devolución de los bienes está libre de impuestos. Ahora, si los bienes pasan al fideicomisario, al terminar el fideicomiso, ese sí paga. ¿Ah? Esa transmisión de bienes sí paga. 792. El documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de bienes en fideicomiso al fiduciario estarán libres de todo impuesto. Igualmente, queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. El contrato o acto por el cual el fiduciario traspase o enajene bienes inmuebles al fideicomisario o a un tercero queda sujeto a todos los impuestos que estuvieren vigentes a la fecha del acto contrato. Pero en caso de fideicomiso testamentarios en los que se refieren inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente con el respectivo fideicomisario. Lo que pasa es que en la ley de herencia, legados y donaciones, donde establece el impuesto hereditario, entre más cercano es el parentesco, menos impuestos se pagan. Entre más lejano es el parentesco, hasta llegar al que no es pariente, más impuestos pagan. Y aquí anótenle este artículo 792, por favor, ver artículo 7, numeral 8 de la ley del IVA. Artículo 7, numeral 8 de la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA. Honorarios. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de los honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso, que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Entonces, básicamente, jóvenes, ese es el contrato de fideicomiso. ¿Alguna duda con el fideicomiso? Muy bien. El contrato de transporte ya no nos va a dar tiempo de terminarlo el día de hoy. Entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá. El día de mañana vamos a ver los contratos civiles.
¿verdad? Vamos a seguir con el contrato de compraventa. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Lick, Muy solo una pregunta. Cuando hablamos de la tarjeta de crédito, usted nos dijo de los tres elementos, ¿verdad? Que la empresa de tarjeta de crédito y el tarjetaviente y el otro que no me dio tiempo puntal. es el emisor. El Ah, bueno, emisor gracias. de la tarjeta de crédito o la empresa de tarjeta de crédito se le puede llamar también. Ah, bueno, gracias, Lick. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos el día de mañana. Las clases ya están subidas en YouTube, jóvenes. Ya las puse libres, ¿verdad? Porque les había contado que estaban bloqueadas y por eso era que se metían a la página y no las podían ver. Pero ahorita ya puse todos los videos ¿cómo se llama? En público, entonces ya los pueden ver libremente. Igual yo les voy a mandar por el chat una lista de reproducción que contiene todos los diferentes videos, ¿verdad? De la fase privada. Entonces, como siempre fue un gusto, jóvenes, y nos vemos mañana entonces con los contratos civiles. Y que pasen una feliz noche. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz Buenas noche. noches.